explotó la AMIA. Explotó la AMIA, urgente. Mándeme al aire, viejo. Volaron la AMIA. Igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente del edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA. Están retirando. Mis hijos se han atentado. Quedó destruido, pide una ambulancia. Hay gente destrozada, mutilada. A las 9:53 del 18 de julio de 1994, un terrible estruendo sacudió la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en el peor atentado terrorista perpetrado contra la sociedad argentina, cuando una fuerte explosión demolió el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. El criminal acto provocó la muerte de 85 personas y graves heridas a más de 300. Es decir, estamos tratando de cubrir con la cámara y el relato de Juan desde lo alto, con el nuestro desde la calle propiamente, con una cámara que está entrando en acción para recoger planos también de este nivel, todo lo que sucede. Resultaron rescatados con vida de inmediato. Han pasado ya 15 minutos, no se pudo localizar a ninguno más. Nosotros en el relato, en algún sentido, estábamos pensando que podía suceder lo que sucedió, porque seguíamos con atención los desplazamientos de uno de esos bomberos. Estoy en Buenos Aires, es la capital de la República Argentina, en el sur del hemisferio sur de esta América. En los años 90 se sucedieron varios atentados, ataques, bombas, estruendos, donde falleció mucha gente. Hasta el día de hoy, 2016, no se han esclarecido y voy a tratar de explicar la raíz, el origen, de dónde provino toda esta corruptela política, económica, social que llevó a este país a sufrir esta pérdida de gente. En el programa de televisión que teníamos, con el nombre La Voz y la Opinión TV, en los años entre el 2000 y 2007, empezábamos el programa con la frase «Pinta tu aldea y pintarás al mundo», que bien se podría utilizar hoy. Vamos a tratar de pintar la aldea. En su momento era la aldea judía y que con eso intentábamos pintar la aldea judía de la República Argentina, de la diáspora judía viviendo en la República Argentina. Y hoy también podemos decir pinta tu aldea y pintarás al mundo, porque vamos a tratar en este medio de reflejar, de mostrarles de por qué desde una provincia argentina, específicamente desde La Rioja, un caudillo riojano, Carlos Saúl Menem, con tal de llegar a ser presidente de la República Argentina, en su afán político por serlo, se llevó en sus hombros, en sus espaldas, muchas muertes. Carlos Saúl Menem aún vive y tiene fueros, por lo tanto, desde la política argentina no se lo puede tocar ni hostigar siquiera. A partir de una investigación del Poder Judicial se llega no a la conclusión, pero hay indicios o semiplena prueba de que alguna participación habría tenido algún sector de la comunidad iraní en estos atentados a los cuales hicimos referencia y los que se están investigando. No podemos perder de vista, por ejemplo, que un hombre del mundo árabe como Yasser Arafat ha expresado claramente que en estos atentados evidentemente tuvieron mucho que ver las organizaciones terroristas de Irán. Esto lo ha dicho uno de los hombres que está bregando por la paz actualmente en el Medio Oriente.
conceptos ratificados por Rabin y por otros hombres de la política de esa parte tan conflictiva. Pero fue el principal causante de tantos atentados que hubo. 17 de marzo de 1992 explotó la Embajada de Israel en Buenos Aires. 18 de julio de 1994 explotó la Mutual Judía, AMIA, en Buenos Aires. Todo tiene un trasfondo y todo tiene un porqué, y se lo vamos a mostrar en estos episodios. Lo que van a ver ahora es uno de los testigos principales, yo diría el principal, que acompañó a Carlos Saúl Menem cuando quería llegar a la presidencia a Siria, a la República de Siria. Lo acompañó. ¿Cuál era la idea de Menem? El conseguir dinero de los países árabes que financiasen su campaña electoral contra el radical Angelos. Y lo consiguió. Consiguió el dinero, para eso prometió muchas cosas que no cumplió, y por eso los atentados. Esto lo vamos a ver enseguida. Oscar Espinosa Melo, embajador argentino, en un momento en Chile, y por las coincidencias de las políticas de entonces, acompañó a Carlos Saúl Menem y estuvo en la mesa de negociaciones cuando Menem prometió en el año 88 lo que se dice en Argentina el oro y el moro a los sirios, a Irak, a la OLP, Organización de Liberación Palestina, a Kuwait, a Irak y a donantes particulares árabes, especialmente de una logia llamada Mata'aba. Le prometió muchas cosas de llegar a ser presidente, que las iba a cumplir. La mayoría no cumplió, y de allí los atentados. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, la cosa es que desde que llegamos nos instalan en el Sham Palace, que era el hotel del Estado sirio, al lugar al que yo me oponía. Yo quería ir al Intercontinental por una cuestión de olfato, de estar más separado. Bueno, hubo un par de visitas. Sí, al presidente de Siria. Al presidente de Siria, pero fue la última. La más importante de las que yo estuve fue la visita en la casa de verano en la cordillera del Ante Líbano, al vicepresidente primero de Siria, que era Halim Haddam. Haddam, que hoy en día es un tránsfuga que está escondido en Francia, era quien manejaba en aquel momento dos cuestiones muy importantes. La primera era las relaciones con Israel, con el Estado de Israel. Ajá. Y la segunda era el tema de la venta del producto que mejor produce Siria, que es el opio y el hash. La droga del Valle de la Beca. De la Beca. Lugar donde, por más esfuerzos que hicieron, no pudieron penetrar las fuerzas israelíes en la última de las guerras. Ahí los sirios pelearon en serio, peleaban por la pitanza, como digámosle. Bueno, en esa reunión fue muy gracioso porque estábamos casi todos, pero a la reunión en sí con el vicepresidente entramos solamente 4 personas. El vicepresidente Halim Haddam, el intérprete que es primo de Menem, Abdul Akil, el que suscribe y Menem. ¿Qué fue lo que habló Menem con las autoridades sirias? Con el vicepresidente de Siria. Tal cual. Dejando de lado la parte de una conversación con aspectos netamente sociales, tal cual. Yendo al caso concreto, en un momento dado Menem le dice que la Argentina, de ser el presidente, estaría dispuesta a cooperar en forma técnica con su madre patria. A lo cual Halim Haddam, que es un enanito, no pasa el 1,50 m,
le dice en una voz muy baja en qué consistiría ese asunto, esa cooperación. Entonces Menem le dice que uno de los grandes adelantos que tiene la Argentina es en materia de energía nuclear, y que había estado cooperando con el Shah de Irán. A lo cual le dice que para ello los había asistido el contraalmirante Kilialt en aquel momento. Entonces Halim Hadam le pregunta si la República Argentina estaría dispuesta a cooperar con Siria ayudándolos a la construcción de un reactor atómico. Hay que imaginarse inmediatamente, y yo no lo pateé a Menem por debajo de la mesa porque no había mesa, estábamos sentados así en semicírculo, que no era precisamente para iluminar la ciudad de Damasco, que querían un reactor atómico. Claro, como dice ahora para otros fines netamente bélicos. Es prácticamente lo que dice ahora el presidente de Irán, que también quiere cierta energía nuclear para la cosa era fines pacíficos. Entonces Menem le dice que sí, que no había ningún inconveniente. Claro, en su ignorancia supina, Menem debía pensar que un reactor atómico era algo transportable como una máquina de coser. Claro, te lo traigo. Sí, te lo traigo, te lo doy. Pero también le agrega que él estaba peleando por la presidencia y que para eso necesitaba el apoyo de Siria, puesto que el candidato oficial era el doctor Angelos, que era apoyado por lo que ahí mismo denomina la sinagoga radical. Eso dice Menem. Eso dice Menem. Entonces le dice que sí, que podía contar, le dice Hadam, como con la ayuda de Menem. Pero el tema es que esas promesas no se cumplieron. A pocas horas de cometido el atentado del 18 de julio de 1994, ya se sabía quién era el culpable. Mejor dicho, se quiso hacer saber quién era el culpable, la República Islámica de Irán. Pero tenemos que recordar que el presidente de la República Argentina, donde sucedió el atentado, era Carlos Saúl Menem, que el ministro del Interior era un señor de origen judío, Carlos Corach, que su principal amigo y socio era el señor Rubén Beraja, que a la vez era el presidente de la delegación argentina-israelita DAIA, la representación política de la comunidad judía. Está claro que es al gobierno a quien le corresponden las responsabilidades mayores propias del ejercicio del poder legal que ostenta, y es al mismo a quien primero miramos, reclamamos y reclamaremos sin claudicaciones propuestas claras y contundentes, elaboradas con responsabilidad de estadistas y con visión de bien común, cualquiera fuera su costo político. No es en vano que hemos transcurrido 4.000 años de historia. 4.000 años de historia nos dan muchas cicatrices, pero nos dan también una visión del mundo que queremos compartir con todos nuestros hermanos argentinos. Y esa visión es la que dice: no debemos permitir que el miedo se instale entre nosotros. No debemos permitir que el terrorismo gane su principal batalla, que es la de arrinconarnos en nuestras casas. No debemos permitir que el cobarde, que a veces anida en lo recóndito de la condición humana, se apodere de nuestro ser. Beraja, primero, mi condolencia. Creo que la podemos compartir. Y mi atención. Bueno, la primera referencia a que se hizo mención estaba vinculada con un primer párrafo donde mencionaba un reclamo, una demanda a las fuerzas políticas en general, pero para que no se entendiera que en esa generalización eludíamos una petición concreta y una exigencia concreta al gobierno, es lo que alude el segundo párrafo. Y lo que entendemos es que en la Argentina, por muchas razones, yo creo porque estamos todavía
en una etapa donde el sistema democrático se está consolidando, se habló mucho tiempo de la transición, yo creo que no ha terminado. Hay instituciones que no funcionan, a mi modo de ver, con la prolijidad que la circunstancia requiere. Y entonces todavía se ve un forcejeo que proviene más de la disputa interpartidaria, que creo que resta muchas fuerzas a todos, en todos los poderes, y que en definitiva es lo que genera insatisfacción también en un vasto sector de la ciudadanía, y que los políticos lo saben. Y creo que alguien lo tiene que decir con franqueza, porque es un servicio que hacemos al país, a los propios políticos y al propio gobierno. Creo que en la medida que todos temamos decir lo que debe decirse, estando en democracia y habiendo libertad, y más cuando uno tiene un partidismo político determinado, no vamos a ayudar a erradicar estos temas que debemos superar. Un hombre muy fuerte, no solamente dentro de la comunidad judía, sino que también fuera de ella, hasta llegó a ser proclamado en su momento como un posible impulsor de un tribunal de ética que iba a tener el gobierno de Carlos Saúl Menem. Rubén Beraja, de que estoy hablando, está siendo procesado en estos momentos en los tribunales de la capital federal por encubrir este mismo atentado. El juez, que en su momento fue el primero que empezó a culpar a los iraníes, Juan José Galeano, fue destituido y también en este momento está siendo juzgado en Comodoro Pi, la calle de los tribunales federales de la República Argentina, aquí en Capital Federal. Entonces, quienes inventaron la culpabilidad de la República Islámica de Irán están siendo juzgados por encubrir a los verdaderos asesinos de 1994. O sea que toda esta historia, todo este cuento persa se cae, no existe. Y esta es responsabilidad de los medios de comunicación, no solamente argentinos, israelíes, estadounidenses en general, periodistas que conviven conmigo, con la sociedad argentina, con su sociedad, donde usted nos esté viendo en este momento, donde sea, en cualquier idioma. Gente mafiosa, asociaciones ilícitas, que buscaron un chivo emisario que en aquel momento fue Irán, que era el eje del mal. Recuerden, en la época de los 90, Irán era el eje del mal en el mundo, como lo es quizás hoy el ISIS. Hoy sería muy probable que de haber algún tipo de atentado mafioso por cualquier motivo, se le eche la culpa al ISIS, que en realidad lo vería con buenas ganas, lo vería bien. El ISIS le encantaría ser el partícipe de todas estas masacres. Quizás al Irán de aquel entonces también. Aunque en este contexto, en la República Argentina, tenemos que decir que Irán jamás aceptó de que fue partícipe de la única república de la cual era amiga en América Latina, que era la República Argentina, justamente. ¿Qué es lo que sucedía en su momento? Israel estaba en los años 90 por firmar la paz por las alturas del Golán, un territorio hasta el día de hoy en litigio entre Israel y Siria. Al enterarse el premier Yitzhak Rabin de que aquí en Argentina el presidente era de origen sirio, que en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno de la República Argentina, se hablaba más árabe que castellano, de que todos los allegados al presidente Menem eran de origen sirio, llámese Yabran, Yoma, y que en la aduana la manejaba un señor que había sido coronel de inteligencia siria, Ibrahim al-Abrahim, manejaba la aduana y manejaba también la política de compra y venta de armas del país, un señor llamado Monser Alcázar, que tenía captura recomendada por todo el mundo, menos aquí en Argentina, donde consiguió el
pasaporte y la ciudadanía argentina en muy poco tiempo, gracias al ministro del Interior y la gente allegada de él en su momento. Estamos hablando de una asociación ilícita, mafiosa, de alto rango. Estamos hablando de Carlos Menem, de Carlos Corach, de Rubén Beraja, de Ibrahim Al-Abrahim, de Monser Alcázar y todos sus satélites, entre ellos Pablo Escobar Gaviria, socio de Alcázar, que era el dueño, el jefe, el señor del mal del cartel de Medellín. Todos esos ataques, no solamente el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, sino también, recordemos que 4 días después del atentado a la AMIA, o sea, el 21 de julio de 1994, explotó un avión en Panamá que cubría la plaza de Panamá con Colón, en el país, en la nación de Panamá, donde fallecieron 21 personas, entre ellos la mayoría de origen judío, la mayoría empresarios que tenían que ver con la mafia del oro, con narcotráfico, diamantes, etc. En los años 90 estalló Río Tercero, una ciudad de Córdoba, fabricaciones militares, tenía un cuartel muy grande allí, también falleció gente. ¿Por qué? Porque se estaba contrabandeando armas desde la República Argentina, desde el puerto de Buenos Aires, hacia Croacia, Bosnia, la Bosnia musulmana, y se hacía creer que era todo vía Ecuador, cuando estaba prohibido también vender armas a Ecuador porque estaba en litigio con Perú. Toda una trama muy dura, muy fuerte, que nunca se ha querido investigar realmente. Desde el primer día, Yitzhak Rabin, premier israelí, y Carlos Menem, presidente argentino, decidieron buscar un culpable. Ese culpable era el eje del mal, la República Islámica de Irán, a la cual se culpó de la mayoría de estos atentados, tanto el de la Embajada de Israel como el de la AMIA, por la mano de obra de Irán, que según decían y dicen es Hezbollah, cuando en realidad no hay una sola prueba confiable al respecto. La justicia argentina nunca fue confiable, tampoco ahora, en el 2016, jamás encontraron una sola prueba. Todo lo que hay son dimes y diretes de que alguien dijo, de que alguien propuso, de que alguien piensa, de que fue Irán. No hay una sola prueba. Los jueces, los fiscales, la Secretaría de Inteligencia Argentina, están todos siendo procesados en este momento por encubrir el atentado. En este caso, en la AMIA. Con respecto al atentado a la Embajada de Israel, no se ha movido una sola foja, un solo papel. Y eso también es culpa del Estado de Israel, que no querelló, no se hizo presente en la querella por el juicio del atentado del 17 de marzo de 1992. Raro, ¿no? Muy raro. Ya la seguimos. A partir de una investigación del Poder Judicial se llega no a la conclusión, pero hay indicios o semi-plena prueba de que alguna participación habría tenido algún sector de la comunidad iraní en estos atentados a los cuales hicimos referencia y los que se están investigando. No podemos perder de vista, por ejemplo, que un hombre del mundo árabe como Yasser Arafat ha expresado claramente que en estos atentados evidentemente tuvieron mucho que ver las organizaciones terroristas de Irán. Esto lo ha dicho uno de los hombres que está bregando por la paz actualmente en el Medio Oriente. Conceptos ratificados por Rabin y por otros hombres de la política de esa parte tan conflictiva. En el año 2001, noviembre de 2001, esta fue la tapa del diario La Voz de Israel, así se llamaba en ese entonces, ahora se llama La Voz y Opinión.
brindando sobre los muertos. En esta etapa poníamos una foto donde se veía al principal jefe de la Policía Federal, de la Delegación Antiterrorismo de la Policía Federal, Jorge Fino Palacios, al presidente de la Cámara Bicameral del seguimiento del atentado, de los atentados a la Embajada de Alamia, Carlos Soria, el presidente de la DAIA, la representación política argentina, José Erckman, el comisario Santos, luego también presidente de DAIA, Donsis, y otro comisario muy importante, brindando en el 2001. Estaban brindando. Los atentados fueron en el 92 a la Embajada de Israel, en el 94 a la AMIA, y esta gente está brindando, festejando, quién sabe, negocios seguramente, sí, negocios. O sea, estaban brindando de que no se sabe la verdad, que no se sabía la verdad, y todavía no se sabe porque no se quiere saber. Se estaba brindando que se acusó a Irán y que todo iba bien, acusando a Irán de que era el culpable, cuando en realidad lo que sucedía que el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, con su Banco Mayo que él presidía, lavaba el dinero del narcotráfico que manejaban Ibrahim al-Abrahim y Montserrat Casar. Esa plata se dirigía de Buenos Aires a Uruguay, de Uruguay a Panamá, y en Panamá estaba el banco cooperativo más importante de toda América Latina, presidido también por Rubén Beraja. Entonces era muy simple retirar todo ese dinero de droga, narcotráfico, corruptelas en general, y mandarlo a Panamá, donde el mismo Beraja lo mandaba desde aquí y lo recibía allí. Y de allí lo mandaba a Islas Caimán, a Vírgenes Británicas, todo documentado. Y al día de hoy, esos miles de millones de dólares se encuentran en el banco HSBC, en Suiza, en Ginebra. Pueden googlearlo, pueden buscarlo. Hoy es muy simple, no hay que ir a ninguna enciclopedia, no hay que ir a buscar muy lejos. En tu computadora, en tu celular, en tu teléfono lo tenés. Googlea HSBC, Banco Mayo. El dinero del Banco Mayo de aquel entonces, que fue no solamente vaciado y donde se perjudicó a muchos ahorristas pequeños, menores, digamos, de la República Argentina, ese mismo banco es el que estaba lavando el dinero, sí grande, muy importante, que se barajaba en la venta de armas, como decíamos antes, y el narcotráfico que manejaba Ibrahim al-Abrahim desde la aduana con su socio, con Pinche y pariente de Menem, pariente lejano de Menem, de Yabrud también, de la localidad siria, Montserrat Casar, que hoy está detenido en prisión en Estados Unidos, donde mucha gente nos está viendo en este momento. Entonces, complicidad. Las víctimas, la comunidad judía que se siente víctima, a la vez fue y es todavía representada por un núcleo de dirigentes en la DAIA especialmente, que es su representación política, que fueron cómplices de toda esta gente haciendo negociados. El testaferro de Rubén Beraja se llama Miguel Abadi. Es el principal teniente, el principal poseedor de cuentas en el HSBC de Suiza, donde fueron a parar todos los depósitos de esta plata sucia, plata negra, de narco y de drogas y de armas que se sustrajeron en los años 90. Hoy, en el 2016, están allí, hay que ir a buscarlas, en el HSBC de Suiza. Usted lo puede ver, ni bien corte este programa, lo busca en Google y tiene toda la información. Aquí en Argentina nadie lo quiere ver. Aquí en Argentina el cuco sigue siendo Irán y nadie quiere salirse de allí, porque de allí van a caer no solamente estos personajes, esta gente que yo les nombré, sino mucha gente allegada
a ellos. Y estoy hablando de policías, estoy hablando de jueces, estoy hablando de fiscales, entre ellos el famoso fiscal Nisman, fallecido en el 2015, desde mi punto de vista suicidado porque no tuvo las agallas para soportar tanta mentira que él supo también añadir a esta causa durante muchísimos años. Mucha gente pesada que aparece rimbombante hoy en los canales de televisión argentinos, sobre todo en algunos de ellos, como que son los sanadores de la política argentina, cuando en realidad fueron los cánceres de esta política corrupta. La República Argentina es una tierra arrasada por toda esta gente, incluyendo muchos periodistas, medios de comunicaciones importantísimos de la República Argentina que han facilitado este vaciamiento de cerebros en esta República Argentina. Ya seguí. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio y comprometerme a redoblar los esfuerzos para esclarecer este nuevo ataque. Bueno, muy bien. Para ir sintetizando y aclarando el panorama, vamos a decir lo siguiente. Siria tiene como su mayor producto de exportación, siempre lo ha tenido, droga pesada, opio. Droga pesada, opio. De allí surgen después drogas sintéticas, las más fuertes del mundo. De eso ha vivido esta nación, Siria, durante toda su existencia prácticamente. Esto sale del valle de Bekaa, el valle del Líbano, que es su país protegido por Siria, justamente. Prácticamente se podría decir que Siria es dueño del Líbano, algo por el estilo. Líbano es el país de los cedros y Siria es el país de la droga. Entonces, cuando este caudillo riojano, Carlos Saúl Menem, viaja a Siria a pedir, como vimos recién, según los dichos del ex embajador Oscar Espinosa Melo, a pedir dinero para su campaña para llegar a ser presidente, entrega las llaves de la aduana, las llaves de la República Argentina a un coronel sirio, Ibrahim al-Abrahim, que es el que deja traer de Siria infinita cantidad de droga pesada. Y deja al señor Alcázar traer y dejar salir desde la aduana también, del puerto argentino, armas para cualquier lado. Tráfico de las dos cosas más caras que había en los 90, armas y droga. Siria es el mayor exportador de droga, por eso Carlos Saúl Menem permite, a cambio del dinero que recibió para su campaña para llegar a ser presidente de la República Argentina, permite que llegue Ibrahim al-Abrahim, Monser Alcázar, que entre la droga, que entre armas, y así es donde se corrompe el Estado argentino. Ya en la década de los 80, la República Argentina era muy bien vista por los lavadores de dinero, especialmente en la provincia de Mendoza. Muchos banqueros con plata mala vida, con plata negra, ya venían y lavaban dinero en la provincia de Mendoza, limítrofe con nuestro vecino país Chile. Y eso es interesante porque en esa época la droga salía vía Chile para Oriente, salía por el Pacífico. Hoy ya no sale por el Pacífico, sale por el Atlántico, sale desde los puertos de Buenos Aires, del puerto de Rosario, puertos del Río de la Plata, porque ya no van para el Pacífico, van para otras zonas, especialmente para Estados Unidos. Esa es la relación que quería aclararles, el por qué Siria y el por qué Argentina y el por qué los atentados. Cuando Rubén Baraja y su Banco Mayo empieza a lavar el dinero de cosas tan pesadas, cuando está Monser Alcázar, un traficante de armas que tiene captura recomendada de todo el mundo y también está buscado
por mucha gente non santa de todo el mundo para matarlo, porque tiene deudas, porque siempre quedan mexicaneadas por allí, como se dice vulgarmente, cosas no comprobables, pero quedan deudas. Bueno, es muy probable que algún bombazo tiene que caer entre toda esta gente. El mayor lavador de todo esto que estamos hablando era el Banco Mayo, era Rubén Beraja, presidente de la DAIA, que tenía sus oficinas en Pasteur 633, en el mismo edificio que estaba y está todavía hoy día la AMIA. Entonces el bombazo de 1994 y también el de la Embajada de Israel del 92 fueron especialmente por temas mafiosos del Banco Mayo, de Rubén Beraja, de Carlos Corach, que era ministro del Interior. Y no iban a poner una bomba en la Casa de Gobierno porque iba a ser solamente una bomba contra el presidente Menem, cuando en realidad lo que ellos querían era también aprovechar las deudas que tenía el presidente Menem con el mundo islámico al prometerle tecnología nuclear, como vimos hace un rato, a Siria especialmente. Entonces, poniendo una bomba en el lugar emblemático de los judíos de Argentina, tanto sea en la Embajada de Israel como en la AMIA, era dar realmente en el clavo, y eso es lo que sucedió. Creo que con esto aclaramos un poco el tema. Más todavía, no existieron en ninguno de los dos casos cochebomba, no existieron, por supuesto, en ninguno de los dos casos suicidas islámicos. Se quiso imponer que hubo cochebomba en ambos lados porque al hablar de cochebomba enseguida en la conciencia del mundo aparece un cochebomba es un islámico, es un señor con un turbante, un señor con rasgos orientales quien puso la bomba. Y eso no sucedió aquí. Eso, aquí en Argentina lo que sucedió fueron específicamente actos locales, sicarios locales, pagados por alguien que quiso cobrarse sus deudas, porque en esos años 90, como les decía antes, no solamente sucedieron estos dos atentados, no solamente cayó el avión que les nombré antes en Panamá con empresarios no santos tampoco de origen judíos, 4 eran ciudadanos israelíes, 4 de los, creo que 12 empresarios judíos que fallecieron en el bombazo al avión en Panamá, sino que también explotó, como les decía, el pueblo de Río Tercero, y también falleció en un hecho que todavía no se sabe la carátula, si fue accidental o fue causal, el hijo del expresidente Carlos Menem, cerca de Ramallo, cuando piloteaba un helicóptero. Pueden ser, según se dice, una de las tantas venganzas que se produjeron por las promesas no cumplidas del exmandatario Carlos Saúl Menem. El 26 de mayo del año 2015 me presenté ante la justicia de la República Argentina a hacer una declaración testimonial. La causa es la número 3172 del 2015, Juzgado Criminal Correccional Federal número 10, Comodoro Pi, en Buenos Aires. Aquí están todos los fundamentos por los cuales yo hago la denuncia del encubrimiento de la AMIA, del atentado a la AMIA. ¿Quiénes fueron? Tampoco hay que olvidarse que en esos momentos, luego del atentado, a partir del 94, empezaron grandes negociaciones, gran comercio entre Argentina e Israel, comandados por el entonces embajador Itzhak Adirán. Muchos de esos negocios, no negocios, fueron turbios. Muchas promesas que se hicieron a gobernadores del menemato de ese entonces, de Menem, que había en todo el país, bajo promesas de que vendría tecnología israelí, con el tema, por ejemplo, de tecnología solar, de tecnología agrícola,
que no vinieron, pero sin embargo se fueron de los ATN, adelantos al Tesoro Nacional, 17 millones de dólares. Se llevó la Embajada de Israel, la única embajada durante esos años que se llevó dinero del Estado argentino. Otro caso inexplicable, se podría decir. Entonces teníamos al Banco Mayo, por un lado, haciendo sus negocios con el doctor Menem, y a la Embajada de Israel con Itzhak Avidan haciendo sus negocios en todo el país, también con el doctor Menem. Siempre pagando un peaje al exministro Korach. Y por supuesto que siempre alguna moneda iba para la CIDE, la Central de Inteligencia, manejada especialmente por un hombre muy popular hasta el día de hoy, que se llama Miguel Ángel Toma. Y muchos otros jueces que estuvieron desde la primera hora, y que están todavía en Comodoro Pi algunos, y otros son nombrados como grandes prohombres de la justicia argentina y realmente fueron testigos de todas estas calamidades y miraron para otro lado. Y digo testigo y no cómplices, como seguramente lo fueron. Entre ellos el doctor Carlos Fait, un señor mayor que también dejó ya de ser juez por su edad, pero que estuvo en todo este tipo de malversaciones y en todo el medio de esta mafia. Esta carpeta negra que ven aquí es la prueba muy importante, desde mi punto de vista, de lo que se hablaba en la misma Daya, en la misma representación, mejor dicho, autoproclamada representación política de la comunidad judía argentina. Son 100 personas en realidad que manejan a la comunidad judía, cuyos miembros son 250.000 aproximadamente en toda la República Argentina. Estas 100 personas son las que desde el año 94 hasta ahora siguen mintiendo, saben perfectamente que Irán no tuvo nada que ver en este tema, que este tema tuvo que ver su presidente hasta el día de hoy, que es el presidente honorario, quien lidera esta representación política llamada Daya, que se llama Rubén Beraja. En estas páginas que fueron presentadas ante la justicia, esto es más que nada son informes secretos, informes sobre el estado de las actuaciones de las dos causas, del atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. Estos informes dan muestras claras de cómo se fue cocinando todo este tema, toda esta mentira de culpabilizar a Irán y a Hezbollah, su brazo armado, como que fue el culpable de los atentados en la República Argentina. Nada de eso es cierto, y acá está comprobado. Esto está en la justicia. Algún día va a salir a flote, cuando los medios de comunicación más importantes den pie y den veracidad a todos estos dichos. No soy el único que no le creyó de entrada al juez Galeano. Somos varios los periodistas. Quizás yo sea uno de los pocos que no tiene nada para perder. No trabajo para nadie en particular, me mantengo solo con mi periódico y mi web y mi newsletter digital, La Voz y la Opinión. Entonces no dependo de que algún grupo, Clarín o La Nación o quien fuese, me baje línea para decir lo que yo tengo que comentarles. Esto es lo que yo viví de adentro. En el año 1995 vine a la República Argentina con este diploma que me dio el grupo editorial Aurora en su momento, que lo van a poder ver también, siendo corresponsal del grupo editorial Aurora de Israel, con sede en Tel Aviv. Aquí en la República Argentina se me abrieron muchas puertas. Claro, a mí me despertaba mucha curiosidad ver, por un lado, el duelo en el que estaba sumido la comunidad judía argentina y, por otro lado, los festivales, los negocios, los cócteles en grandes hoteles en los que se reunía la dirigencia de la comunidad judía.
que una cosa era cuando se realizaban los actos una vez por año con conmemorativos del atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, y otra cosa era cotidianamente. Los negociados, los grandes negocios, estaban todos los días. Y en esto estoy haciendo cómplices de Rubén Beraja a todas las comisiones directivas desde el año 1994 hasta el día de hoy. Porque el hoy presidente de la DAIA, Ariel Cohen-Sabán, era un importante miembro de la comunidad judía de la DAIA en el año 1996, que fue cuando comenzó fuertemente el encubrimiento del atentado para tratar de sacar del tema de complicidad al doctor Beraja. Todos son cómplices. Tengo todos los nombres y están todos en la justicia. Algún día se sabrá la verdad.